mis amados hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Hoy estamos en un domingo más de palabra, aquí llevándoles, como les digo, cada semana, transmitiendo lo que creo que el Señor puso en el corazón. Hoy les traigo el tema, quitad la piedra. Ahorita van a entender de qué estoy hablando. Solo vamos a hacer una pequeña oración para empezar. Señor, te damos gracias por un día más de vida. Gracias, Señor, por una oportunidad más de poder trasladar tu palabra, Señor, a través de la tecnología, a través del video, Señor. Te pedimos que bendigas esta actividad que estamos haciendo, este mensaje, Señor. Te pedimos, Padre, que obres en cada uno de los que estén viendo y que en vivo y que luego lo vayan a ver en video, Señor. Que tu palabra llegue, Señor, y caiga como una semilla plantada en una tierra fértil, Padre. Tu Espíritu Santo es el que hace la obra, Señor, y te damos gracias porque tú eres bueno, Padre. Gracias porque tú bendices esto que estamos haciendo y porque, como dice tu palabra, que cuando dos o más estamos reunidos en tu nombre, tú allí estás. Sabemos, Padre, que tú estás con nosotros y sabemos que tú estás bendiciendo esto que estamos haciendo, Padre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis amados, como les decía, quitad la piedra. En Juan, capítulo 11, verso 38, dice que ahí hay un relato donde nos cuenta sobre cómo Jesús resucita a Lázaro, su amigo. Y en esta historia pues se marca un antes y se marca un después. Jesús resucita a Lázaro, se llama este pasaje. Y como te decía, lo puedes encontrar en Juan 38 al 44. Y lo vamos a leer y luego lo vamos a explicar. Entonces Jesús, de nuevo, profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra sobre ella. Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra, Jesús alzó los ojos a lo alto y le dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz y le dijo, Lázaro, ven fuera. Otra versión dice, Lázaro, levántate y anda. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo ir. En Juan 11:38, como te decía, Jesús dice que entró en un profundo, está conmovido profundamente en su interior por la muerte de su amigo. Al Señor le avisaron con unos buenos días atrás de que su amigo Lázaro estaba muy enfermo. O sea, le avisaron con tiempo. Pero el Señor aguardó, se tomó su tiempo. De ahí podemos leer también ese pasaje, ¿verdad? Que la misma gente le decía que fuera ya, que era una emergencia. Él dijo que se esperaran, que tenía que cumplir con lo que él tenía que hacer en ese lugar y que luego ya verían. Jesús solamente con pensarlo lo hubiera sanado inmediatamente al instante, pero él permitió que las cosas pasaran como tenían que pasar, y esto fue por una razón. Todas las cosas que a nosotros nos pasan tienen un propósito. En el caso de Lázaro, pues el evento de resucitarlo pues iba a servir como un precedente, como te decía, de un antes y un después, y como prueba de que Jesús era el Hijo de Dios.
Porque lamentablemente las personas, los seres humanos, necesitamos ver para poder creer. Y algunas, muchas veces, a pesar de que ven, no creen, dudan. Y justamente es en esta parte donde la fe es tan importante, ¿verdad? Es tan, ese aspecto relevante en nuestras vidas porque estamos, al tener fe, estamos creyendo sin ver. Así que tienes que saber que el Señor se conmueve con las cosas que te pasan a ti y a mí, lo que nos pasan. Pero Él no va a intervenir hasta en cierto momento, porque todas las cosas para nuestro bien, como dice la palabra, están obrando, todas las cosas obran para nuestro bien, como dice Romanos 8:28. Así que mis amados, a veces esperamos nosotros que Dios responda instantáneamente y el Señor se lleva su tiempo para hacer las cosas. Lázaro era de sus pocos amigos mencionados en la palabra, con los que convivía de una forma distinta, y aún así no dejó todo corriendo y salió como lo hacemos los seres humanos en medio de una situación difícil, ¿verdad? Nosotros salimos corriendo y queremos solventar, ¿no? El Señor se tomó su tiempo, Él cumplió con lo que tenía que hacer en el lugar y luego fue porque tenía un propósito. Hebreos 4, versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Así que aquí te confirmo con la palabra del Señor que el Señor se conmueve profundamente con las cosas que a ti y a mí nos pasan. Y más cuando nosotros tomamos decisiones, cuando no lo consultamos con Él, cuando Jesús no está metido en la ecuación y nos salen malas cosas, más se conmueve el Señor. Porque dice, pobre mi hijo, ¿verdad? Que no me tomó en cuenta y ahora le va a pasar esto. Pero es necesario. ¿Para qué? Para que aprenda. Es necesario para que se despoje de esto. Es necesario para que sea más fuerte. Es necesario para que se vaya fortaleciendo, para que pueda comprender, para que pueda entrar en una dimensión distinta, para que su mentalidad cambie, etcétera, etcétera, etcétera. Es necesario pasar por la prueba, como dice la palabra. Y eso te he predicado muchísimo. Leyendo más adelante otra vez, desmenuzando este pasaje, en Juan 11:39, dice, Jesús les dijo, quitad la piedra. Y esas son palabras de Jesús. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede, porque hace 4 días él murió. Entonces la pesta, él ya está muerto. Y Jesús con toda firmeza dijo que quitaran la piedra. Marta no creía que él pudiera realmente resucitarlo, porque tenía 4 días de muerto, era imposible, ¿sí? O sea, el milagro de Jesús realmente es un verdadero milagro, porque no pueden decir que Lázaro estaba bajo catalepsia, ese estado en el que uno está casi medio muerto, pero todavía está respirando. A mucha gente la han enterrado así, algunos han tenido el chance de salvarlos y otros han muerto dentro de la caja por estar en estado cataléptico. Pero Lázaro no estaba en ese estado, tenía 4 años de muerto, entonces la gente no puede decir de que él estaba en catalepsia y entonces por eso se revivió, no, tenía 4 días de muerto y ya había un olor ahí fétido, como lo dice Marta. Entonces Lázaro realmente estaba bien muerto. Y aquí comienza realmente el mensaje de lo que yo te traigo el día de hoy. Jesús dijo, quita la piedra. ¿Y qué significado tiene esto? ¿Por qué le puse yo quitar la piedra a este mensaje? Y este nombre, pues sentí yo en mi corazón que tenía que trasladártelo de esta manera. Jesús hizo quitar primero la piedra para que la gente pudiera ver que sin ninguna intervención de nadie, más la de Dios únicamente, el milagro sucedería. Porque si no, la gente hubiera pensado que detrás de la piedra que Lázaro se había hecho el muerto y que entonces él se levantó. Entonces él hizo que quitaran la piedra para que la gente viera. Ahora yo te quiero preguntar, ¿qué piedra tienes tú en tu vida
que te impide ver el milagro que Dios tiene para ti. ¿Sí? Una piedra es un estorbo, es algo que no te deja ver, que no te permite visualizar. Por ejemplo, te voy a dar algunos ejemplos. Puedes que tengas un problema económico, que ahorita estés atravesando y más con el COVID. Y te metes más y más en el problema, tratando de hallar una solución, de trabajar y hacer y hacer y hacer, y nunca ves la salida. Estás luchando con todas tus fuerzas humanas, tratando de que las cosas mejoren, pero simplemente no mejoran. Al contrario, se ponen peor. ¿Por qué? Porque no has metido a Dios en la ecuación. Tienes que quitar esa piedra y ver cómo Dios obra en tu vida, cómo Dios hace el milagro. ¿Quieres otra piedra? Tienes una enfermedad y estás orando y pides desde hace mucho, pero el milagro no ocurre. Y te cansas de pedirle a Dios y realmente no crees que Dios vaya a obrar en tu vida. Y en tu corazón tienes incluso hasta cierto resentimiento hacia Dios porque has visto que le ha hecho milagros a otra gente, pero a ti no. Y que tú eres una buena persona y que no te lo mereces. Y comienzas a tener cierto resentimiento, cierta molestia en tu interior, quizás de forma inconsciente, en contra de Dios, porque el Señor no te ha podido conceder eso que tú tanto anhelas. Otra piedra. Tienes tristezas, tienes amarguras, tienes rencores acumulados por algo que te pasó en el pasado o te sucedió en el pasado. Y culpas a Dios porque no lo pudo evitar. Y eso no te deja ver el milagro. En fin, hay tantas piedras, tantos estorbos que te puedo decir. Pero al final, como te digo, estos son solo algunos ejemplos de lo que podríamos tener en nuestra vida. Como te digo, cada quien tenemos diferentes situaciones. Y entonces te quiero volver a preguntar, ¿qué te está estorbando en tu vida que no te permite que suceda? ¿Sí? Que puedas ver cómo sucede ese milagro. Porque el Señor quiere hacer el milagro, porque quites la piedra para que veas que realmente Dios es el que está moviendo las cosas. Ese es el mensaje que yo te traigo hoy. ¿Sí? La palabra del Señor dice en Lamentaciones 3, versos 22 y 23, que la misericordia del Señor jamás termina, dice. ¿Sí? Las misericordias, no son unas, son varias, las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana, grande es su fidelidad. Imagínense, su fidelidad, Él es fiel, sus bondades no fallan, sus misericordias son nuevas cada mañana y jamás se terminan. Así que, ¿qué piedra tiene esto en tu vida que no te está permitiendo que puedas ver que suceda el milagro? No sé si me explico en esta parte. Juan 11:40, siguiendo, desmenuzando este pasaje, dice: Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Palabras de Jesús. Y Hebreos 11, versículo 1 dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Con qué ojos estás viendo el problema? ¿Con qué ojos estás viendo la situación que estás viviendo? ¿Tú tienes certeza de eso que estás esperando? ¿Tú estás convencido o convencida de eso que no ves pero que va a pasar? Eso es fe. ¿Estás actuando en fe? Marcos 11:24 son palabras de Jesús. Dice: por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Tú estás pidiendo por esa enfermedad. Tú tienes esos rencores, esas tristezas, esas cosas que te pasaron en el pasado. Tú tienes problemas en tu familia, tienes problemas con un hijo, tienes problemas económicos. Pero ¿con qué ojos estás viendo las cosas? Con los ojos humanos que tienen esa piedra atravesada y no permiten ver cómo Dios obra en tu vida o cómo va a hacer el milagro. O estás viendo con los ojos de la fe que aún oliendo
eso fétido que hedía de que ya estaba muerto ese hombre, hicieron caso, quitaron la piedra y sucedió el milagro. Quizás tú ves que las cosas ya están muertas, quizás ya te demandaron, quizás ya estás a punto que te demanden, quizás no ves cómo levantar tu negocio, no encuentras trabajo desde hace mucho tiempo, con la situación con tu esposa ya no se puede más, tu hijo no te habla, te abandonó, está perdido tu hijo en drogas o en algo, tú no sales de las drogas, esa enfermedad, ya estás cansado, cansada y miras que no hay solución. Tienes esa piedra, tienes que creer, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, es fe. El Señor actúa en fe. La palabra dice que si tú tienes la fe del tamaño de un grano de mostaza, puedes mover montañas. Yo no sé si eso es figurativo, pero yo lo creo. Y el Señor, se los prometo, que ha obrado en mi vida de una manera increíble. Hace 4 años casi se muere mi esposa y mi hijo en el parto. Casi se muere. De verdad, así estuvieron. Mi hijo literalmente nació gris. ¿Sí? A mí me ha hecho milagros con mis negocios. Me ha hecho milagros en situaciones que estamos pasando. Así que, ¿con qué ojos estás viendo? Yo no te lo digo porque yo no soy perfecto. Yo, como te digo, el Señor a mí me escogió como mensajero. Todos somos mensajeros, ¿verdad? Todos somos mensajeros. Todos deberíamos de llevar el mensaje a las personas para que conozcan al Señor. Pero el Señor ha ido moldeándome a través de las pruebas. Yo he ido cambiando muchísimo. Ya no soy el que era antes y todavía me falta. Como dicen, somos gente rota en reparación. Es algo que yo les he dicho atrás en muchas prédicas. Yo soy una persona rota, soy una persona quebrada, soy una persona que el Señor me está reparando y está agarrando los pedacitos y me está armando para hacerme nuevamente. Otros por ahí dicen que son, que son legalistas en, en cambio, en reparación también. Así que mis amados, todos somos imperfectos. La palabra de Dios dice que justos no hay ninguno. Jesús ya no está aquí. Todos los humanos somos imperfectos. No somos perfectos. Pero ni Moisés, pero ni Abraham, pero ni Jacob, ni David, ni Salomón, ni Pedro, ni Pablo, ni... Ahí están las historias de todos. También Isaías, Eliseo. Ahí está. El Señor agarra gente rota, nos transforma para cumplir su propósito y aparte nos da ese milagro de poder vivir con Él en la eternidad. Así que, como dice Jesús en Marcos 11:24, por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Pero si tú estás orando, si tú estás pidiendo, pero en el fondo de tu corazón, o sea, en el alma, en tu inconsciente, tú tienes una pizca de duda, ya no funciona la cosa, porque estás dudando. El Señor no va a obrar ahí, todavía hay una piedra que no te deja ver. Tú cuando le pides a Dios, como te digo, lo haces porque ya hiciste humanamente todo lo que podías hacer y no pierdes nada con intentar, con ponerte a orar. O realmente crees en Dios y que el Señor va a conceder tus peticiones en su tiempo y conforme a su propósito. Piensas de esa manera. ¿Qué tipo de persona eres? ¿Sí? De estas dos que te acabo de decir. ¿Tú realmente le crees a Dios? Aunque no te esté respondiendo como tú quisieras ahorita en el tiempo que tú quieres. ¿Crees que lo que Dios hace es mejor que lo que tú le pides? Y si el Señor no te responde como tú quieres y en el tiempo que tú quieres, ¿estás dispuesto o dispuesta a aceptar su voluntad? Hay varias cosas que te dejo para que puedas analizar.
Juan 11, verso 41, siguiendo la lectura, dice: entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Jesús le dio gracias a Dios por escucharlo. Él sabía con certeza que el Padre respondería. Tú estás aplicando esto en tu vida, tú le estás dando gracias a Dios, tú tienes certeza de que Dios te va a responder en su tiempo. ¿Tú realmente crees que Dios te va a responder? Hoy te traigo muchas preguntas para que te vayas haciendo un análisis. ¿Estás aplicando esto en tu vida? Vámonos a otro pasaje, que no tiene nada que ver, pero siento en mi corazón decírtelo. Cuando el Señor hizo el milagro de la multiplicación, si tú lo lees y lo lees a detalle, cuando llegues a la parte en la que sucede el milagro, Jesús agarró los panes y los peces, vio al cielo y dijo: gracias, Señor. Así que cuando yo veo esto y lo veo en otras historias que quedaron aquí plasmadas porque quedaron para algo, parte de la ecuación es agradecerle a Dios y creer de que Él te respondió. ¿Hay cosas que pasan en el camino? Sí, hay cosas que pasan en el camino. Cuando Daniel hizo su oración, pasaron 21 días hasta que el ángel descendió y se presentó delante de él para llevarle la respuesta. Y le dijo: tuve una batalla en lo que venía con unas huestes y potestades del mal en los cielos. Ahí está escrito, te invito a que lo leas. Pero dice que inmediatamente Daniel hizo su oración, inmediatamente el Señor le respondió y envió al ángel. Pero pasaron cosas en el camino, 21 días, una lucha ahí abismal, hasta que regresó, hasta que pudo llegar con Daniel. Entonces pasan cosas. Ahí está escrito, por algo quedó escrito. Tienes que creerlo. Así que tú crees realmente que Dios te va a responder en su tiempo, conforme a lo que pase, conforme a su voluntad, a su soberanía. ¿Sí? Juan 11, 42 dice, palabra de Jesús, siguiendo el versículo que estamos leyendo, esta historia. Yo sabía que siempre me oyes, dijo Jesús después de haber hecho este acto de agradecimiento. Pero lo dije a causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Le estaba hablando al Padre. Jesús no necesitaba agradecer en voz alta que el Señor lo había escuchado y que le iba a responder. Él nada más en su mente puede haber dicho: gracias, Señor. Pero el Señor conocía sus pensamientos, así como conoce los tuyos y los míos. Pero nuevamente, como te dije hace unos minutos, la gente necesita pruebas para poder creer. Así que Jesús lo hizo para que la gente viera que Él era el enviado del Señor, que era su Hijo. Tú no tienes necesidad de estar diciéndolo, pero tienes que creerlo en tu corazón. Tú solo tienes que creer realmente en tu cerebro, en tu corazón, metértelo en el inconsciente, que Dios te responde. Y que siempre te va a responder, siempre te responderá. Es tu Dios, nunca nos deja solos, ¿sí? Hay tantos versículos que podemos hablar de eso. Así que tienes que creerlo en tu corazón, en tu mente, que el Señor siempre te responde y te va a responder. Juan 11:43, siguiendo la lectura, dice: habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, ven fuera. No dijo nada más. Ven fuera. Jesús, con toda la convicción del mundo, le dio una instrucción clara, precisa y detallada a Lázaro. Y el hombre resucitó. El hombre volvió a la vida. Miren hasta dónde habrá escuchado esa voz de Jesús. Si él estaba muerto, ¿dónde habrá estado Lázaro? Y ahí escuchó y pum, regresó. Luego de 4 días de muerto. Tú tienes que escuchar las instrucciones del Señor y tienes que hacerle caso. Él quiere lo mejor para ti, para mí, para nosotros.
Así que tienes que confiar ciegamente en Dios. La palabra del Señor, la Biblia, contiene todas las instrucciones que necesitas replicar en tu vida para que te vaya bien, para que tú puedas ver esas instrucciones, escuchar esas instrucciones. Porque el Espíritu Santo, cuando tú le pides al Espíritu Santo leer la Biblia con otros ojos, el Espíritu te habla. La palabra es viva y te habla. Es un libro sellado que solo el que lo escribió te puede dar los códigos para entenderlo, porque la misma palabra dice que no es con nuestra mente humana, sino es conectados con el Espíritu. Así que te repito lo que Dios le dijo a Josué en Josué 1:8. Este es uno de mis versículos favoritos, y no es porque se llame como yo. Bueno, de ahí sacaron mi nombre, dice mi mamá, ¿verdad? Pero dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Claro, como les digo, hay versículos que no hay necesidad de desmenuzar, sino que son demasiado detallados, demasiado claros. Así que tienes que escuchar las instrucciones de Dios. Medita en su libro de día y de noche para que cuides hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces vas a prosperar y vas a tener éxito. Juan 11:44, para terminar esta última parte, este último versículo de esta lectura. Dice, y él que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo ir. En el original hay una palabra griega, ¿sí?, que dice, que habla sobre desatadlo, ¿verdad? O sobre desatar. La misma palabra también, si irnos al original, la Biblia dice que lo que atamos en la tierra se ata en el cielo y viceversa. Entonces aquí se trata de no atar, sino de desatar. Y esta palabra, como te digo, en el original está asociada con una palabra griega que es lou, que es un verbo primario que significa soltar, romper, destruir y quitar. Este hombre salió muerto, estaba envuelto en un sudario y en vendas. Había que, para que el pobre hombre pudiera caminar y ser el mismo otra vez, había que desatarlo y tenía que poder ir. Así que tú también tienes que aprender a quitarte, a romper y a soltarte de todas las cosas que te tienen atado, ¿sí? El pecado, por ejemplo. Acuérdate que el final del pecado es la muerte, el fin, ¿verdad?, del pecado. Jesús, al resucitarlo, nos estaba dando un mensaje de lo que Él haría por nosotros cuando fuera sacrificado en el madero, ¿sí? Dice la palabra que Jesucristo es el único que nos hace libres. Dice que Él es la verdad y el camino, que nadie llega al Padre si no es por medio de Él. Así que esto que te estoy diciendo ahorita, cuando el hombre salió atado, venía de la muerte. Y el Señor lo que hizo ahí fue romper con eso que Él iba a hacer para todos nosotros. Él estaba dando una pequeña muestra de cómo Él vencía a la muerte, que la muerte le hacía los mandados. Estaba resucitando un muerto de 4 días. La Biblia registra nada más 3 veces que el Señor resucitó a alguien. Si no es que estoy mal. 2 o 3 si no estoy mal. No se me van ahorita. Creo que sí, si no estoy mal, son 3. Y el Señor ahí nos muestra que venció a la muerte. Y obviamente Él iba a hacer eso por todos los que veníamos en camino, los que estaban en ese momento y los que vendrán, hasta que el Señor
pues diga ya es momento y pues se presente nuevamente acá, como dice su palabra. Así como te decía entonces, Jesucristo es el único que nos hace libres. Gálatas 5, verso 1 dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. A la esclavitud del pecado, de las cosas que nos alejan del Señor, de su presencia. No, el Señor te hace libre. Así que tienes que mantenerte firme, tienes que luchar con todas aquellas cosas que te quieren apartar de la presencia de Dios, que te quieren alejar, que te quieren hacer sentir mal, que te quieren atar nuevamente, para que estés en el pecado y la paga del pecado es la muerte. Entonces nuevamente te pregunto, mi amado, ¿qué piedra en tu vida te está impidiendo ver el milagro que está por sucederte? ¿Qué piedra? ¿Qué te está estorbando? El Señor hará el milagro, pero quiere que tú pongas de tu parte. Así que mueve la piedra que te está estorbando entre Él y tú para que puedas ver el milagro. Y cuando hayas hecho eso de mover la piedra, verás que el milagro sucede y permanece después del milagro en el Señor. Permanece libre. No regreses a esas malas costumbres y hábitos que teníamos en el pasado. Por eso te leía Gálatas 5:1, dice, permaneced firmes, porque Cristo nos da la libertad. No quiere que regresemos nuevamente al yugo de la esclavitud, que es el pecado. Así que, mi amado, quita la piedra, como le puse a esta predica, y el Señor hará el milagro, pero quiere que tú pongas de tu parte. Así que, mis amados, si tú sentiste en tu corazón que quieres quitar esa piedra, que quieres ver a Cristo, si sentiste en tu espíritu que Dios te está hablando, que el Espíritu Santo te está tocando, nada más tienes que aceptar en tu corazón, en tu alma, en tu mente con convicción que el Señor, que Jesús es tu único Salvador. Y repite conmigo estas palabras. Lo tienes que creer, pero repítelo. Señor mío, Dios mío, te doy gracias por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz hace más de 2000 años, Padre. Gracias, Padre, porque gracias a ese sacrificio tan fuerte y de un amor tan grande, yo tengo ahora ese regalo de poder tener la eternidad. Gracias porque mi nombre queda escrito a partir de hoy en el libro de la vida. Te prometo, Señor, que voy a luchar con todas mis fuerzas humanas para poder enfrentarme contra mí mismo y todas esas huestes espirituales de maldad que me quieren alejar de ti, Señor. Ayúdame, Señor, fortaléceme a mantenerme y a no fallarte, Padre. Gracias, Señor, por ese sacrificio que hiciste en el nombre de Jesús. Amén. Y mis amados, para los que en alguna época en sus vidas hicieron esta oración, pero que simplemente por alguna razón, X o Y situación, pues tú ya no buscaste al Señor, te alejaste, pasaron situaciones. El Señor quiere que regreses. El Señor te ama. La palabra de Dios dice que las ovejas escuchan la voz de su pastor y la reconocen. Así que si tú eres oveja del Señor, tú reconoces su voz. Regresa. Al terminar este espacio de prédica, este espacio de consejos espirituales que te traigo, ve a tu cuarto y ponte a cuentas con el Señor. Pídele perdón. Dile, Señor, discúlpame, me he alejado. Tú no eres el culpable de las cosas. Yo me equivoqué. Yo quiero enderezar mi camino nuevamente. Ayúdame, Padre. Ayúdame. Yo quiero regresar. Arrepiéntete y vuelve al camino. Busca al Señor. Y para todos mis amados que seguimos en la lucha, ¿verdad? Que ahí estamos luchando por no desfallecer y seguir y permanecer. Y como dice la palabra, pues compartir la palabra, ser hacedores de la obra, ¿verdad? No solo escuchar de la palabra, sino hacerla. Continuemos, mis amados, sigamos en el campo de batalla, porque como les dije a principios de la pandemia, estamos en guerra espiritual
Y no, esto no se va a detener, así que tenemos que seguir orando, tenemos que seguir buscando al Señor, tenemos que seguir, pues ahorita no nos podemos reunir presencialmente, pero lo hacemos a través de este medio, ¿verdad? La tecnología. Sigan leyendo la palabra del Señor, sigan meditando en ella de día y de noche, sigan orando, mis amados, porque esto no se termina. Estamos al frente de la batalla, peleando todos bajo las órdenes de nuestro Padre y que Él ya tiene la victoria. Así que fue un gusto para mí, mis amados, haber compartido con ustedes esto que creo, como les digo, el Señor me envió a decírtelo. como, como dicen por ahí algunos predicadores, yo solo soy el cartero, yo solo soy el que te trae el mensaje. Ahí sí que espero que el Espíritu Santo te haya tocado y que haya sido de mucha bendición. Así que yo le pido al Señor que bendiga tu vida. Yo bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Bendigo tu entrada, tu salida. Bendigo tu vida, la de tu familia, la de tus hijos, la de tu cónyuge. Bendigo tu hogar, bendigo tu alacena, bendigo tu trabajo, tu negocio. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que abra las ventanas de los cielos y permanezcan abiertas. Que no esté dentro de tu casa el devorador, que salga afuera y que tú puedas ser prosperado en todo lo que tú haces. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Así que, mis amados, fue un gusto para mí haber compartido con ustedes. Nos vemos el miércoles en Sustentados. Los martes seguimos orando. Manden, ahí está el teléfono para que nos envíen sus peticiones de oración. Y nos vemos el próximo domingo. No sé con qué palabra nos vaya a sorprender el Señor, pero sabemos que va a ser de mucha bendición. Así que fue un gusto para mí haber compartido con ustedes. Cuídense mucho, mis amados. Bendiciones.